Bienvenidos a nuestro canal Resurrección con nuestro programa Verdad o Tradición desde Puerto Vallarta, Jalisco. Y estamos hablando acerca de qué es la alabanza y qué es la adoración. Este ya es nuestro tercer programa y nos acompañan nuestros amigos Brian Henderson, el pastor Brian Henderson. Hola, ¿qué tal? Un excelente amigo de muchísimos años. Brian, ¿cuántos años tenemos? Híjole, 20, si mal no me falla la memoria, como 28 años. 28 años de conocernos, así es. Y tenemos aquí a Paulo, también Paulo Acosta. ¿Cuántos años, Paulo? Es 2001 para acá, ¿no? A la fecha. Como 20. Como 20 20 años. Bueno, conociéndonos. seguimos igual de jóvenes, ¿verdad? Así es. Estamos igual de jóvenes. Bueno, hoy vamos a entrar ya en materia. Estuvimos viendo y platicando cómo era la adoración en el Génesis. Luego vimos cómo fue la adoración ya a través de la salida del pueblo de Dios de Egipto, cómo se fue institucionalizando todo y cómo pasaron la época de los jueces, llegaron los reyes y todo lo que hizo David, el rey David, donde ya se protocolizó, se formalizó, etcétera, etcétera, y cómo eso ha venido a impactar lo que hoy conocemos como las reuniones de culto, las reuniones de las iglesias, ¿no? Cómo se ha imitado en mucho todo esto, ¿no? Y hoy ya vamos a empezar a entrar a enseñar lo que es el nuevo pacto. Para poder entender qué es la alabanza y qué es la adoración, pues me voy a permitir leer unos versículos ya del nuevo pacto y poder establecer fundamentos para entender la función o qué es la alabanza y qué es la adoración bajo el concepto del nuevo pacto. ¿Sale? Ahora sí, si quieren dar un saludo o algo que quieran recordar de lo que vimos los programas pasados. Pues gracias nuevamente por estar viendo estos videos. Nuevamente gracias por la invitación, Ernesto. Y pues recordemos que la alabanza no son cánticos rápidos, ni la adoración cantos despacitos. Despacito, ¿verdad? Para todos aquellos que están viendo, que es la primera ocasión que ven este tema, recomendamos ver los anteriores, ¿no? Los dos anteriores para que le puedas agarrar el hilo a todos estos temas que hemos venido viendo, ¿no? Muy bien. Bueno, pues voy a leer Juan, capítulo 15, verso 1. Dice así, en pantalla, por favor, dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Ahí nos está hablando de quién es la vid y quién es nuestro padre. Entonces, a partir de ahí, son palabras de Jesucristo, tenemos que entender que todo tiene una fuente. Él es la vid y el Padre es el que está sustentando esa vid. Nosotros somos los pámpanos y viene toda esta historia donde nos habla de permanecer en él. Nuestro trabajo ahora como creyentes es permanecer en él. Eso es lo que nos enseña Juan capítulo 15 en adelante. Ahora bien, vamos a ver un poquito, vamos a irnos ahora al libro de Hebreos. El libro de Hebreos es un libro muy rico en cuanto a que nos aterriza todas las liturgias y todos los aspectos sacerdotales bajo el concepto del Nuevo Testamento. ¿Sale? Entonces, voy a leer Hebreos capítulo 9, verso 1, y voy a estar brincándome algunos versículos para irnos a lo más sustancioso del tema que estamos viendo hoy. ¿Perfecto? Entonces voy a empezar con el verso número 1. Hebreos 9:1 dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Verso 9, me voy al verso 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Verso 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar
las cosas. Entonces aquí nos está hablando que el primer pacto tenía ciertas ordenanzas, ciertas formas, y que era un símbolo para el tiempo presente. O sea, el tiempo presente es el pacto presente o el nuevo pacto. Y dice que había ofrendas y sacrificios que no nos pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia. ¿Por qué? Porque todo eso que se practicaba consistía en comidas, bebidas, ciertas ordenanzas, ciertos ritos, ciertas cosas, y que estaban impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea, la ley con comidas, bebidas, lavatorios, ritos y ordenanzas eran imposiciones hasta el tiempo de reformar las cosas. Y aquí nos vamos a meter a ver qué significa la palabra reforma. Porque el propósito de estos programas que tenemos son programas que estamos enseñando cosas que están en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque la iglesia evangélica, la iglesia católica necesita reformarse, porque han hecho una mezcla de cosas del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Entonces, necesitamos hablar de reforma. Entonces, vamos a empezar a platicar un poquito de reforma para entender cómo tiene que ser reformada los conceptos de alabanza y adoración. Entonces, si me lo permiten, voy a mencionar qué significa la palabra reforma. Significa acción de volver a darle forma a algo. Entonces, cuando estamos hablando de reforma, es la acción de volverle a dar forma a algo. O sea, es algo que ha perdido la forma. Desafortunadamente, la alabanza y la adoración, ahora que entramos a un nuevo pacto, se perdió la forma. O sea, le tenemos que dar una nueva forma a eso, es una reforma. ¿Por qué? Porque trajimos muchas cosas que vamos a estar viendo en este programa y las vamos a estar desmenuzando del antiguo pacto y las estamos metiendo, las estamos forzando a que se acomoden a lo que nosotros entendemos como nuevo pacto. Pero no estamos separando las cosas, sino las estamos juntando. Y ahí es donde tenemos el problema, donde tenemos que reformar, o sea, le tenemos que volver a dar forma. La reforma es una transformación gradual de un sistema. Fíjense bien, reforma es una transformación gradual. Las reformas se plantean como una solución para modificar algo que se considera que debe ser corregido. Por ejemplo, un hijo, dices tú, bueno, yo voy a corregir a mi hijo, entonces necesita una reforma. O sea, es el tiempo de volverle a dar forma a esa educación o a eso que tú estás haciendo en la vida de tu hijo. Entonces, la reforma se da porque las cosas no funcionan, no resultan, es algo insatisfactorio o no se está adaptando a las nuevas realidades, ¿sí? Yo tengo una pregunta, es una pregunta que hago frecuentemente y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre reforma y revolución? Es una pregunta que yo hago seguido. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Cuál será la diferencia entre reforma y revolución? Bueno, una reforma, como bien lo mencionaste, es volver a darle una forma a algo. O sea, no es de que ese algo esté mal, simplemente hay que formarlo otra vez para que regrese a un estado original, porque se puede haber deformado por uso. O sea, hay cosas que están bien, pues, pero hay cosas que no, por así decir. Podría decirse. O sea, a lo mejor la idea central es correcta. O sea, no todo está mal. Ah, exacto. Okay. Y una revolución, pues, está hablando acerca de una vuelta, ¿sí? De un giro.
Sí. Ahora, por lo general es que se cuenta una revolución, es de que empieza en un lugar, da toda la vuelta y regresa al mismo punto de iniciar. Y eso es una revolución. Correcto. Así los motores se manejan por revoluciones. Okay. Entonces, está hablando básicamente de dar vueltas al asunto. Ok. Sin traer una solución en concreto. No. O se puede decir que sí. Sí. Una revolución es cuando todos los argumentos, las leyes, los decretos de ese país o de esa comunidad o de esa sociedad son quitados. Dices, ¿tú sabes qué? Necesitamos una revolución. O sea, todo lo que está aquí no nos está dando la solución. Hay que quitarlo todo y volver a hacer leyes. Esa es una revolución. Y una reforma no. Una reforma es, hay cosas que están bien, pero hay cosas que hay que modificar, que hay que actualizar, hay que cambiar. Entonces, una revolución es... Sí, socialmente hablando, una revolución es deshacerse de lo ya establecido. Correcto. Y poner algo completamente nuevo. En una reforma estás hablando de darle ajustes a algo ya establecido. Correcto. Entonces, lo que nosotros acabamos de leer en Hebreos, verso 10, dice que todas estas cosas fueron impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Entonces, Hebreos nos está hablando de una reforma. No nos está hablando de una revolución. O sea, hay cosas que están bien o que tienen sus principios que tenemos que considerar y respetar. Pero hay cosas que se tienen que reformar. Entonces, todo lo que está pasando en el Antiguo Testamento, sabemos que es una figura y sombra de lo que iba a venir. O sea, no hay que quitar todo, simplemente hay que reformar algunas cosas. O sea, algunas cosas tienen que tener ciertos cambios para que entren en el contexto de lo que es el nuevo pacto. Y yo tengo otro versículo por aquí que está en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 12, dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Entonces, para iniciar una reforma, una de las cosas que tenemos que entender es la verdad presente. Y aquí Pedro nos está hablando, dice, yo no voy a dejar de estarles recordando todas estas cosas. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que ser confirmados en la verdad presente. O sea, que lo que se dijo o lo que está plasmado en el Antiguo Testamento, ¿es verdad? Sí, sí es verdad. Esa es una verdad, pero es una verdad pasada. Y lo que nosotros estamos viendo ahora en el nuevo pacto, es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro, es una verdad presente. Entonces, si nosotros queremos participar en una reforma, ¿por qué? Porque las cosas no están funcionando, las cosas no están resultando. ¿Por qué? Porque se le tiene que volver a dar forma, porque el nuevo pacto nos habla de esta reforma. O simplemente existe algo mejor. Así es. Y eso mejor pues, es Cristo, que para eso vino. Entonces, si Cristo vino y murió por nosotros, resucitó, llevó todas nuestras cargas, todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades, etcétera, etcétera, para traernos una verdad presente, entonces la pregunta es, ¿qué es la verdad presente? Y para poder entender alabanza y adoración, lo podemos entender bajo dos aspectos, la verdad pasada o la verdad presente. Y lo que se está haciendo en la gran mayoría de las iglesias evangélicas, pues es una alabanza y una adoración bajo un contexto de la verdad pasada. Así es como hoy en día, ¿no? Para que lo podamos entender mejor, un celular, ¿no? O sea, los celulares están cambiando de manera vertiginosa. No sé si a ti te tocó una vez ver los famosos ladrillitos, ¿no? Que teníamos.
y después ya los redujeron. Ahora ya, pues ahora sí que tienen una pantalla táctil, pero aún dentro de los celulares con pantallas táctiles existe novedades en el sistema. Y entonces, cuando salieron los iPhone, eran lo máximo, y traer un iPhone 1, pues era genial. Luego salió el 2, el 3, ahora ya vamos en como el 12 aproximadamente. Y la razón principal es porque cambia su sistema de operación. Supuestamente porque hay uno mejor. Y entonces el iPhone 1 ya no sirve, aunque lo hayas cuidado muy bien. Ya simplemente no es viable. ¿Por qué? Porque ya cambió su sistema operativo y hoy en día existe algo mejor o que no es compatible con las formas y los métodos del pasado. Digo, aunque muchas personas lo siguen utilizando. Yo he visto de esos cacahuatitos que se les llaman, que no tienen ni pantalla, y hay personas que siguen utilizándolo. Bueno, es que una cosa es un teléfono y otra cosa es un celular. Un celular no solamente trae teléfono. Es correcto. Sino que trae tu correo electrónico y tu WhatsApp y televisión. O sea, ya es, sí. Ya es otra cosa, ¿me explico? Así es. Entonces, aquí se trata de poder entender cuál es la reforma que trae el Espíritu de Dios a su cuerpo, a su iglesia. ¿Por qué? Porque no podemos seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo. O sea, seguimos enganchados en un culto de hace alrededor de 3,000 años. O sea, queremos seguir adorando a Dios cuando ya Cristo vino. Él ya trajo algo nuevo, algo fresco, una verdad presente. Y aquí la pregunta es, ¿qué es la verdad presente? Para poder entender alabanza y adoración tenemos que partir de ahí. ¿Qué es la verdad presente? Pues es Cristo mismo. Correcto. O sea, muchas personas dicen, no, pues eso que ustedes hablan de que la verdad presente y que la gracia y que el nuevo pacto y que el reino de Dios y que el propósito eterno y cuál es tu asignación. Esas son palabras que, pues son palabras y son conceptos que están en esta verdad presente, en Cristo Jesús. Entonces, la verdad presente y todos estos conceptos no son criterios, no es una religión, no es un dogma, no es una doctrina. La verdad presente es una persona y es Cristo mismo. Él es nuestra verdad presente. Entonces, todo tiene que partir de Cristo, porque Él es nuestra verdad. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces tenemos que partir de esa verdad presente. Dios se ha venido revelando a los hombres de manera progresiva por medio de diferentes pactos. Eso nos queda muy claro. Nosotros podemos estudiar todos los pactos, desde el Génesis hasta nuestra verdad presente. Y en el nuevo pacto, Dios quiso revelarse completamente solamente a través de la manifestación de la persona que había estado escondida por miles de años en esos misterios, en esas sombras, en esas figuras que están allá, en esos pactos. Y esa persona que está escondida en esas figuras y en esas sombras es Jesucristo, es Cristo mismo. Entonces, Él estuvo escondido ahí. Todos esos pactos, de alguna manera, nos están hablando y nos están diciendo, hey, va a venir un Salvador, va a venir un Señor, va a venir un Rey. Y por miles de años, Dios estuvo hablándole a la humanidad de que iba a venir el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y Él ya vino en la persona de Cristo. Ahora en Cristo es la totalidad de la verdad, es la verdad presente y no solamente es la verdad presente, es la verdad eterna, totalmente revelada en Él mismo. Entonces, esa es nuestra verdad presente, una verdad totalmente revelada en Él. Yo oí una persona que me encantó lo que dijo. Dijo, lo mejor no está por venir, porque así se enseña en las iglesias. Es que lo mejor está por venir. No, lo mejor ya vino y es Cristo en nosotros. Él ya vino. Lo mejor no va a venir. Lo mejor
está con nosotros y está en nosotros. Sí, ¿Me es algo explico? que ya está presente. Correcto. Por eso es la verdad presente. Así que podemos concluir que todo ya fue revelado completamente. Ya nada queda escondido en tipos, figuras y sombras. Ya no tenemos que estar buscando a ver dónde podemos encontrar a Cristo, porque Cristo se nos ha revelado. Vino, murió, resucitó, está sentado a la diestra y con Él estamos nosotros. Dice que estamos sentados juntamente con Él. No, y Entonces, el grave error es que se ha asociado, a través de esta alabanza que ya no es vigente, se ha asociado que la presencia de Dios es a través de esta alabanza que estuvimos hablando en temas pasados, y que se desarrolla o se desata a través de estar haciendo esta cuestión de la alabanza como actualmente se está haciendo en la mayoría de las iglesias. Asocian con que si no hay una buena alabanza, si no hay bien hecho las cosas como actualmente se están haciendo, no hay una presencia de Dios, y se relaciona la presencia de Dios con Cristo, y eso es totalmente equivocado según lo que estamos viendo. O sea, Cristo ya está en nosotros, su presencia ya está en nosotros. O sea, no dependo yo, no tengo que depender yo de algo externo, de algo que tiene que ver con la alabanza tradicional para que se manifieste su presencia en mí, porque ya está en mí, ¿no? sí, el problema, Paulo, es de que no se nos está enseñando que la verdad presente es Cristo. O sea, se nos sigue enseñando la metodología, y bueno, aquí nosotros hace muchísimos años entonábamos, cantábamos y enseñábamos a la gente a entrar a la presencia de Dios. Vamos a entrar a la presencia de Dios. Y bueno, ahorita vamos a estar hablando mucho sobre este tema, ¿no? Pero algo que tenemos que entender y que nos tiene que quedar súper claro es que a lo que las escrituras le llaman verdad presente no es otra cosa que la misma verdad revelada en un momento de la historia humana, que es la persona de Cristo Jesús. Eso es bien importante que lo entendamos. Yo quiero leer un versículo que es un versículo bien sencillo. A mí me abrió mucho el panorama para poder entender que estamos en Cristo. Porque muchas personas me dicen, oye, pero ¿ustedes creen en la Biblia? Y digo, sí, pero somos gobernados por el nuevo pacto. No, y lo demás, sí lo creo, pero es una verdad pasada. Ahora estamos en una verdad presente. Y las personas se incomodan y dicen, a ver, pero ¿cómo? Entonces, ¿no crees en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, el Pentateuco, y los profetas mayores y los profetas menores, y los libros poéticos, y me empiezan a... No, sí creo. Pero fíjate lo que dice la Escritura. Y hay este versículo que me impacta mucho. Dice, segunda a los Corintios capítulo 3, verso 6, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Nos hizo ministros competentes de qué? De un nuevo pacto. No qué vamos a hacer, sino que ya somos ministros competentes de un nuevo pacto. Esto es algo muy claro. No somos ministros competentes del antiguo pacto, ni somos ministros competentes de predicar la Biblia. No hay ambigüedad. Somos ministros competentes del nuevo pacto. Oye, entonces ustedes no son ministros competentes de la Biblia. No, del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque estamos siendo gobernados por el nuevo pacto. Y si nosotros queremos entender qué es adorar a Dios, nuestro fundamento tiene que ser el nuevo pacto. Porque para eso vino Cristo, para cumplir el antiguo pacto. No vino para quitarlo, vino para cumplirlo. Y una vez que lo cumplió, establecer uno mejor. Uno mejor. Uno mejor es lo que dice la palabra, ¿sí? Así es. Establecer uno mejor, así es. Entonces, ¿cómo adoraban en el antiguo pacto?
A ver, Brian, yo creo que ustedes, Pues, más que yo, se saben chorrocientas Lo que se nos olvidó mencionar, conceptos. se nos olvidó mencionar era lo de las panderistas, que no lo vimos en los programas pasados, y eso es algo que actualmente lo están haciendo, o sea, y esto era propio cultura de los israelitas. sí, fue establecido. Básicamente se basan cuando el canto de María, ¿no? Justo después de que Ajá. los egipcios perecen en medio del mar, dice que María agarró un pandero y se puso a cantar y a bailar, y de ahí ya se establece el ministerio de los panderistas. De los panderistas. Pero más que si hay panderistas o gente con banderas, o incluso pues, tocar una guitarra es un instrumento de cuerdas, o tambores, o una batería o algo así. Incluso ese cuerno que se llama shofar, ¿no? Algo así. Es un cuerno, sí, es una trompeta, básicamente. Es una trompeta. Hecha a base de un cuerno. Pero es simplemente, más que esas cosas físicas, es la razón por qué utilizamos estas cosas físicas para querer adorar a Dios de una forma antigua. Porque como estaba antes en el Antiguo Testamento y lo hacían de esa manera para adorar al que iba a venir o alabar al que iba a venir, o sea, creemos que si lo hacemos así, entonces va a seguir funcionando, como les estaba hablando con el celular, ¿no? El iPhone 3 ya no funciona porque ya no tiene el soporte técnico su sistema operativo, el iOS, el sistema iOS, ¿no? Entonces, ya no son viables, ya no son funcionales porque hay un sistema nuevo operativo que se llama Jesucristo. Y Él es el enfoque y Él es hacia donde todo apunta. Y ya vino, como dice el doctor, ¿no? Ya es una verdad presente, no de que va a venir. El problema es que seguimos en la iglesia, tanto evangélica como católica. Yo los veo muy parecidos a los evangélicos y a los católicos en muchas cosas, en muchísimas cosas. Aunque ellos dicen que no, pero yo los veo muy parecidos. Es que no pueden, Brian, Paulo, no pueden adorar porque no tienen una revelación de que Cristo es nuestra verdad presente. Ellos de alguna manera siguen enganchados con el antiguo pacto. Pues es que todo se traslada a la meritocracia. O sea, en el antiguo pacto estaba establecido maneras de hacer sacrificios, estaban establecidas maneras de adorar, estaba establecido de que la presencia del Señor nada más estaba en un lugar, en el lugar santísimo. Y hoy en día hemos llevado esta mentalidad de que la presencia del Señor simplemente está en un lugar o se puede alcanzar llegando a un punto de paz mental a través de la música y de canciones. Es que así fuimos enseñados. Así es como nos enseñan y no nos damos cuenta que Cristo, como lo leíste al principio, Él es la vid. Él es la sustancia que trae vida y que ya vive adentro de nosotros. Entonces no depende de nuestra paz mental, ni depende de si la música es correcta o no, porque como tú leíste, ya nos hizo ministros competentes, independientemente de nuestro estado o situación mental. Y es que hay algo que no hemos entendido, que en Cristo hay una reforma. Y creemos que la reforma ya la hizo Martín Lutero. Y la palabra reforma por sí misma implica que las cosas se tienen que ir cambiando y se tienen que ir mejorando y se tienen que ir actualizando, pero de manera permanente, o sea, nunca dejar de actualizar. Y todas, no algunas. No todo, por eso la Escritura nos dice que nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. O sea, no es un asunto de que, pues la reforma ya fue allá con Lutero.
o vino otra reforma con Wesley, o vino otra reforma con Spurgeon, o vino otra reforma con la Iglesia Metodista o Nazarena de la Santidad, o vino otra reforma con el movimiento pentecostal. O sea, no, esta es una reforma que tiene que ver con el entendimiento, porque la Iglesia está enfocada en que los avivamientos son reformas, pero que tienen que ver con señales, milagros y prodigios. Pero sabemos nosotros que este es un asunto de entendimiento, que debemos de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. Y la palabra racional en el griego dijimos que quiere decir, ¿se acuerdan? Lógica. Lógica. Es un cambio lógico. Entonces, y de acuerdo a la lógica de Dios. Exactamente. Entonces, bueno, todavía no llegamos a lo que es adoración, ¿eh? No. Estamos apenas entrando en el calorcito de que la iglesia, si no entiende que tiene que vivir una reforma, y no una reforma de lo que pasó hace 50 años, es una reforma permanente, todos los días. Por eso dice, toma tu cruz cada día y sígueme. ¿Qué es tomar mi cruz cada día? Es que tengo que irme acomodando todos los días a la manera de pensar de él. Así es. Y ajustar mis pensamientos a los de él, aunque no me guste. Porque todos nosotros los seres humanos tendemos a la comodidad. Sí, cuando uno cree que ya le agarró la onda, bien, no es así. Bueno, seguimos. Entonces somos ministros y administradores del nuevo pacto. Por lo tanto, todo lo que el Señor Jesucristo consiguió en la cruz son nuestros derechos legales. Así de fácil, todo. Este ministerio competente del nuevo pacto nos va a ir despojando de los conceptos erróneos, nos va a ir cambiando y despojando de todos esos conceptos equivocados de los cuales muchos hemos sido presos, hemos sido cautivos de esos pensamientos, de esas formas, de esas liturgias. Es que se tiene que hacer así porque así se hace en todos lados. Y yo no estoy diciendo que no hay que cantar, pero si tú crees que cantar es alabar y adorar, prepárate porque te vamos a demostrar en este programa que alabar y adorar es más que agarrar un instrumento o agarrar un grupo cristiano y darle y cantar palabras de Dios. Y cantar palabras hacia Dios de gratitud. Eso va mucho más allá. Sí. Eso era en el Antiguo Testamento y lo vamos a ir demostrando conforme vayamos avanzando, ¿sale? Entonces, Dios no nos dice que seamos ministros competentes del Antiguo Pacto, donde había que llamarlo, había que buscarlo, había que entrar ahí del lugar santo al lugar santísimo, había que adorarlo, la canción rápida, la canción lenta. Entonces, todas esas cosas son cosas del Antiguo Pacto y ahora nosotros somos ministros competentes del Nuevo Pacto. Y con esto, con hacer todo esto, la finalidad era agradarlo a él, ¿no? Sí, porque haciendo todas esas cosas. Se buscaba el perdón de Dios, se buscaba la salvación, el sacrificio, todos los sacrificios tenían que ver con ese perdón y esa salvación. Ahora, Cristo es nuestro Cordero por excelencia. Él ya murió, Él ya resucitó, Él ya nos dio su Espíritu Santo. Ahora nosotros tenemos que tener otro tipo de comunión con Él. Tenemos que expresar y tenemos que decirle de otra manera nuestra alabanza y adoración a como se hacía en aquel entonces. Es que antes, pues todo era a través del alma. Ahora es a través del espíritu. ¿Por qué? Porque Jesús todavía no había venido, no había muerto, no había resucitado. Entonces, ¿qué les quedaba? Tratar de tener una comunión con Dios a través de su alma. Y de vez en cuando, pues descendía el espíritu sobre algunas personas y profetizaban. Pero se volvía a subir el espíritu. Sí.
Exacto, y Jesús ahora con esta reforma dijo, no los voy a dejar solos, les dejo a mi espíritu. Y él dice, y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Entonces tiene que ver con cambiar nuestra manera de pensar acerca de que un día estamos sin Dios, o un día nos va a dejar, o un día nos va a olvidar, y por lo tanto tengo que tenerlo presente en mi alma, cantando cosas bonitas y agradables, y va mucho más allá. Para que no se me vaya. Exacto. Sí, ahorita me estoy acordando de David, por ejemplo, él expresó en alguna ocasión de su vida, expresó esa parte donde él sintió que Dios ya no estaba con él. Sí, Y dice, hace declaraciones poderosas. Un músico, un adorador, Rey. rey. O sea, las cualidades que podemos encontrar en él son inmensas. Sobre todo en esa parte me engancho con esa parte de que era músico y era un adorador. Y aún así él llegó a expresar en ciertas etapas de su vida que Dios había ido de él porque dejaba de sentir esa presencia. Eso externo, pues. Entonces a mí me llama mucho la atención lo que está diciendo Ryan acerca, lo relaciono pues con David. Fíjense, voy a decir una frase y creo que con esto voy a resumir mucho y vamos a abrir la puerta para entrar a profundizar en esto. Debemos estar conscientes de la diferencia del Dios que vive en nosotros y el Dios que tiene que venir y que hay que buscar. En la iglesia evangélica, en la iglesia católica, es el Dios que nos enseñan, el Dios que tiene que venir, el Dios que yo tengo que buscar. Y es un Dios completamente diferente al Dios de la verdad presente, que es el Dios que vive en mí. Porque llegamos y le empezamos a cantar, te quiero ver. ¿Dónde estás? Quiero entrar a tu presencia, quiero entrar al lugar santo. Y le empezamos a cantar y le empezamos a decir, porque ese es el Dios que nos enseñaron, al que hay que buscar. Ah, y si te portas bien, y si diezmas, y si ofrendas, y si vienes al culto, y si bien, entonces puede ser que si eres lo suficientemente santo y puro, te dé chance Dios de bajar. Y entonces ya puedes sentir la presencia de Dios, porque eso es lo que nos enseña. así es. Vamos a sentir la presencia de Dios y no se muevan, no hagan ruido porque capaz y que lo espantamos. No, y de hecho, medimos la cantidad de espiritualidad de una persona a través de si le pasan milagros o cosas que siempre ha querido le suceden, o si se saca la lotería, por ejemplo, la lotería del milagro, ¿no? Una sanidad o algo así. O que le hereden algo, ¿no? Que le den, o sea, y lo basamos en cosas así, siendo que Dios, su espíritu y Jesús dice, no va por ahí, o sea, yo quiero estar en sus corazones. Y lo basamos todo nuestro nivel de espiritualidad en cuanto si te portas bien, si te va bien en esta vida, si pasan milagros, si tienes experiencias emocionales o sobrenaturales. Y no, es el mismo Dios que vive en cada persona que decide abrir su corazón y creerle a Él. Y a Dios lo tiene sin cuidado todo lo demás, porque Él sigue siendo Dios. Fíjense, desafortunadamente en la iglesia se nos ha enseñado que tenemos que ir a la iglesia, porque ahí vamos a encontrarlo. Y realmente el propósito de ir a la iglesia no es encontrarlo, ni es para que te salves. La iglesia es otra cosa que ya la vimos en este programa. ¿Me explico? Aquí tenemos que enseñarle a la gente y tenemos que reformar. Esta es una de las reformas que tiene que haber. La diferencia del Salvador que vive dentro de ti y del Salvador que nos enseñan que hay que buscarlo. Y tenemos que enseñarle a la gente que no hay que buscarlo. Él ya está dentro de mí. Él vive dentro de mí. Muchos dicen en sus canciones, Señor, vengo a tu presencia y bueno, traemos aquí algunas letras de algunas canciones muy interesantes que ahorita vamos a ver o en el próximo programa. Pero se nos olvida algo que Jesús dijo en la cruz. Consumado es. Consumado es. Vamos a estar hablando también más adelante del
de la restauración del tabernáculo de David, qué es todo eso y por qué. Pero esto es bien importante que lo entendamos. Con lo que empezamos este programa, empezamos con Juan 15:1, dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y luego el verso 2, Juan 15:2 dice, todo pámpano que en mí no lleve fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Verso 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, todo el capítulo 15 nos habla de permanecer en su amor, de permanecer en él. La palabra permanencia, ese es el punto clave. Ya estamos limpios por la palabra, pero tenemos que permanecer en él. Hay unas palabras en griego que se traducen diferentes en el original a como las leemos nosotros en la versión Reina Valera 1960 acerca de yo soy la vid. Dice, hay una versión de la Biblia que tiene las palabras más justas, más exactas. Cuando Jesús dice yo soy la vid, en realidad lo que está diciendo es yo soy el auténtico vino y ustedes son las ramas. Yo soy el auténtico vino. Lo que está diciendo es, yo los elegí para que vayan y produzcan vino y ese vino permanezca. Esa es otra traducción. Dicen los expertos que es más acorde todavía. Nada más que por la religiosidad y la moral no se animaron a traducirla, a escribir de vino. Tal cual, porque pues hay mucha gente cree que tomar vino es pecado. Exactamente. Entonces, fíjense lo que dice. Yo soy el auténtico vino. Ustedes son las ramas. Yo los elegí para que vayan y produzcan vino y ese vino permanezca. Fíjense lo que está diciendo. Si hoy entendemos que la plenitud de Cristo habita en nosotros, nuestra única función en el nuevo pacto es permanecer. Este es el mayor desafío que tenemos, permanecer en él. No hay que buscarlo, no hay que pedirle, ven Espíritu Santo, no te vayas, lléname por favor. No. Esas son cosas de la verdad pasada. En Cristo hay que permanecer en él. La intimidad en el antiguo y en el nuevo pacto son cosas muy diferentes. En el antiguo pacto se buscaba a Dios. En el nuevo pacto ya no lo buscamos, permanecemos en Cristo. Porque es algo que ya está dentro de nosotros. Así es. En el antiguo pacto había que buscarlo. Y eso es lo que se canta. Como que de repente perdemos el piso en el sentido de la fe, porque este es un asunto de fe, no es un asunto de sentir o de presenciar algo, es un asunto de fe. Y es que fuimos mal enseñados, Pablo. Esa es nuestra realidad. Todos fuimos mal enseñados. Y ahorita que estamos trayendo esta reforma, estas verdades, que nos habla la Escritura de que hay que reformar, no la queremos entender. Oye, pero están bien padres las canciones, es que están bien pegadoras. Ni modo que, pues sí, estarán muy bonitas y muy llegadoras. Y les puedo asegurar que Juan Gabriel también tiene canciones bien padres. ¿Me explico? No, o Camilo Sesto. De hecho, ¿me explico? Juan Gabriel iba a una iglesia bautista cuando vivió en Estados Unidos. Yo creo que ahí aprendió mucho de la música. Ajá. Con los bautistas. Sí. Cuando andaba de huérfano, ¿verdad? Sí, lo adoptaron o lo arroparon una familia en Estados Unidos. Uh-huh. Y ahí vivió varios años. Bueno, entonces estamos aprendiendo cómo son las cosas. En el antiguo pacto, la relación con Dios, pues eran actos externos. Había que ir, había que entrar, había que buscar, porque Dios estaba afuera.
había que ir y buscarlo. Él estaba fuera de las personas. En el nuevo pacto es la convicción interna de que Cristo habita en nosotros. O sea, ya estamos entrando a otro concepto. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a nuestras iglesias a cantar? Perdón por la palabra, tonterías. O sea, yo creo que en lugar de que Dios diga, mira, pues me están cantando, yo creo que decir Dios, los cuates no entienden. Porque no hay congruencia. No entienden que ya mandé a mi hijo, Sí. que ya murió, que ahora está en ellos, y estos todavía me están pidiendo que me manifieste. Pues, ¿qué más manifestación quieren que yo estoy en ellos? Me están buscando cuando estoy dentro de ellos. O me piden algo, siendo que yo ya les di todo. Exactamente. Bueno, por lo menos les di a Jesús, y dice que con Jesús juntamente todas todas las las cosas. cosas. Sí, y tiene mucho que ver, como bien lo dijiste, cómo hemos sido enseñados por un culto de más de 3,000 años. Y ahorita se nos ajusta o se nos acomoda, pero no es la verdad de parte de Dios. Como dice la Biblia, ¿no? Conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Pero no nos gusta escuchar esa verdad, pues a muchos. Pues es que la verdad es Cristo. Esa es la verdad, no nos gusta escuchar la verdad, no nos gusta escuchar, porque eso choca, pues, con estos conceptos que traemos. Es y que no sí es, estoy bien. y no es fácil. Es que mira la iglesia que tengo. No. Tengo miles de personas, mira. Y la canción, como dices tú, está bien buena. Pegadoras. Sí, ¿no? Esas las tocan. La siento hasta el fondo. Y sí. Miren, en el nuevo pacto es la convicción de que Cristo está en nosotros. En el antiguo pacto, la realidad era lo que veían los ojos de las personas. Eran los ritos. Pero ahora, para nosotros, Cristo es nuestra única realidad. No es lo que vean los ojos, no es lo que sentimos, son las liturgias, no son las canciones. Nuestra única realidad es Cristo. Hoy, la intimidad con Dios está basada en la convicción permanente de que la plenitud de Cristo está en nosotros. Ya nos tenemos que ir. Quiero que cierren este programa con un pensamiento pegador y retador para las personas que nos no están hay que ver, escuchando. no hay que ver para afuera, hay que ver hacia adentro. Adentro está Cristo y adentro hay que buscarlo, ahí adentro hay que dejarlo crecer. Yo me quedo con eso. Sí, y no le cantes a Dios para que haga un milagro, porque el milagro ya lo hizo en tu vida, ya vive adentro de ti. Gracias. Yo creo que eso es claro. O sea, si Él ya está en nosotros, ¿qué le tenemos que andar diciendo? Ven, Espíritu Santo. Quiero entrar a tu presencia. O sea, yo creo que nos tiene que quedar muy claro que somos ministros competentes del nuevo pacto, no del antiguo pacto. Y el próximo programa que vamos a tener, vamos a profundizar mucho más en estas verdades. Ya los vamos a ir con todo y vamos a analizar cosas con un poquito ya más de profundidad. Así que, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa y amarres el cinturón, porque si tú te sientes un poquito incómodo, pues no es otra cosa más que la presencia del Espíritu Santo en esta reforma de la verdad presente que nos está incomodando para que podamos tener y entender y conocer qué es la alabanza y qué es la adoración. Muchas gracias. Hasta la próxima.